Cuando hablamos de Navidad, es conocido en la mayor parte del mundo que Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Esta época está muy relacionada con este acontecimiento. A cualquier persona que podemos preguntarle cuándo nació Jesús, ciertamente nos podrá afirmar que fue un 25 de diciembre y que este hecho aconteció hace más de 2000 años. Sin embargo, la Navidad tiene un trasfondo histórico que es muy importante, que deberíamos conocer, ya que todos en todas nuestras familias está en nuestra cultura esto de celebrar la Navidad y que es algo que lo hacemos con mucho cariño con nuestros familiares. Hay el intercambio de regalos, hay las reuniones, hay el compartir comida, también reuniones con nuestros amigos. Pero es muy importante saber el origen de la Navidad, de dónde viene la Navidad. Y para ello les quiero leer un resumen histórico acerca de este acontecimiento. Es muy importante saberlo. Y dice, en la Roma imperial existían dos celebraciones que coincidían con las últimas semanas del año. La primera, entre el 17 y el 23 de diciembre, eran las Saturnales, Saturnalia en latín, que se celebraban en honor a Saturno, dios protector de los sembrados, y festejaban el final de los trabajos en el campo hasta la siguiente primavera. Eran unos días de banquetes públicos, fiestas, adornos vegetales en las casas, intercambio de regalos y cierta permisividad moral, hasta el punto de que amos y esclavos llegaban a intercambiar sus papeles y obligaciones durante estas fechas. Las Saturnales eran unas fiestas que contaban con un gran arraigo popular, por lo que su supresión, una vez convertida el imperio al cristianismo, se antojaba como mínimo complicada. Entonces, antes de ser una fiesta del cristianismo, nos cuenta la historia que Roma imperial tenía ya esta costumbre y que justamente coincidía con las dos últimas semanas del mes de diciembre. En este caso, celebraban en honor a Saturno, que era el dios protector de los sembrados. Y en eso hacemos cosas muy similares que hacían ellos, cosas muy similares a las que hacemos hoy en día. Los banquetes públicos, las fiestas, los adornos vegetales en las casas, intercambios de regalos. Era algo que estaba tan enraizado en la Roma imperial que en el momento que Roma aceptó el cristianismo era muy difícil desprender a toda la gente de esa tradición. Entonces no era una opción desprenderla, la única opción era adaptarla, en este caso al cristianismo. Se hablaba antes del dios Saturno, protector de los sembrados, ahora tenía que cambiarse por algo que ya vamos a ver. Sigue diciendo, la festividad coincidía con el solsticio de invierno, que esto pasa en diciembre, momento a partir del cual los días comenzaban a ser otra vez más largos, dando por terminado el periodo de oscuridad y abriendo camino a un disfrute cada vez mayor del sol. No debe extrañar, por lo tanto, que se reservara un día al final de las Saturnales, en concreto el 25 de diciembre, para celebrar el nacimiento del sol invicto, o en latín, Natalis Solis Invictis. Se puede leer en numerosos foros que el 25 de diciembre era también la fecha señalada para el nacimiento del dios solar persa, de nombre Mitra, aunque lo cierto es que no existe ningún documento o resto antiguo que confirme esta afirmación. Entonces, esta fiesta coincidía con el solsticio de invierno y tenía como su cúspide, como su día principal, el 25 de diciembre, porque la creencia de Roma imperial era que el 25 de diciembre nacía el dios solar que se llamaba Sol Invictus. Y también los persas tenían esta costumbre, ¿sí? Que dice que es el dios solar persa de nombre Mitra. Entonces vamos a seguir viendo lo que dice. Sea como fuere, cuando a partir del año 325 después de Cristo, antes de 300
25 después de Cristo, esta fiesta no la hacían los cristianos. Todos los discípulos que quedaron de Jesús y todos los que fueron aprendiendo del cristianismo. Entonces, a partir del año 325, todo el imperio adoptó el cristianismo como religión oficial. Se tardó poco tiempo en suplantar estas fechas por otras de base cristiana y contenido muy similar. Y así, en 350 después de Cristo, el Papa Julio I ya sugirió que se celebrase el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. Y 4 años más tarde, su sucesor, Liberio, decretó oficialmente aquel día para la celebración, es decir, el 25 de diciembre. Al fin y al cabo, ¿qué mejor fecha para conmemorar el nacimiento del verdadero sol, entre comillas está aquí, que era Jesús, ya que la existente del sol invicto? Entonces dice, ¿qué mejor fecha? En vez de considerar el nacimiento del sol invictus, qué mejor que el sol verdadero, que es Jesucristo, en otras palabras. Pero esto fue adoptado a partir del año 350 y fue decretado 4 años posterior a través del papado. Y lo pusieron como día oficial el 25 de diciembre. Es decir, el origen o la tradición de la Navidad fue de Roma imperial, adaptado al cristianismo. Y eso es importante saberlo porque hay muchas tradiciones que hay en el cristianismo, sea la iglesia que usted pertenezca, que partieron o de Roma o de Grecia o de Persia o de muchas otras culturas. Sin embargo, para adaptarlo al cristianismo fueron adoptando los nombres, las simbologías, parte de las escrituras para hacerlas como fiestas cristianas. Es muy importante saber eso. La fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret no se indica en los evangelios ni en ningún texto secular. Es verdad, nosotros podemos ver que Jesucristo, cuando fue el nacimiento, lo que se tiene como referencia es el censo que hizo el César. Entonces, por eso José y María tuvieron que salir a sus ciudades natales para ser censados. Entonces, más o menos por eso pueden determinar un aproximado, aunque no hay información suficiente para decir que este día es el día exacto en que nació Jesús. No hay suficiente información ni histórica ni bíblica, solamente tenemos parte de la historia que nos permite ver en qué condiciones fue el nacimiento de Jesús. Muchos establecen la posibilidad de que Jesús nació en el mes de septiembre. Esto es importante saber, aunque nadie puede de cierto asegurar la fecha o mes exacto, debido a la falta de datos históricos que apunten a cierta fecha. Por lo tanto, tampoco es una fecha cierta el 25 de diciembre, como se acostumbra normalmente. Entonces es importante saberlo, porque se afirma por cultura general, por tradición, que el 25 de diciembre fue el nacimiento de Jesús y por eso celebramos la Navidad. Pero bueno, dejemos a un lado lo de las fechas, si nació Jesús el 25 de diciembre, si nació antes, si nació en enero, si nació en septiembre. Porque más que las fechas, lo más importante que es por qué Jesús nació hace 2000 años, es por qué y para qué. Y eso vamos a verlo en el siguiente video. Esto es David te habla y que Dios te bendiga.